Acá estamos charlando con Valen, Andy, Mar y yo, Lau, y estamos charlando temas que a nosotras nos aporta y también nos genera cierta necesidad de cambiar nuestra perspectiva con respecto a la vida, con respecto al camino que estamos transitando. Son temas que no son verdades absolutas, sino que las sentimos del corazón y espero que a ustedes también les aporte y le enriquezca el camino que están siguiendo. Así que bueno, gracias por escucharnos y vamos a ver con qué tema vamos a charlar hoy. Bueno, hoy vamos a hablar un poco del deseo. ¿Qué es el deseo? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué nos representa? Y bueno, para alargar, siento que el deseo es el motor, es eso que nos da vida, que nos mueve, que nos lleva a accionar, ¿no? Igualmente siento que ese deseo es una semillita plantada por Dios en nosotros, que no es algo que viene desde la mente, sino que es algo que surge, que el alma nos lo va mostrando y resonamos con todo nuestro cuerpo de ir hacia ese lugar, de ir a ese desafío. Y creo que el aprendizaje, que el por qué aparece ese deseo, es en quién nos vamos convirtiendo para llegar ahí. Qué habilidades vamos cultivando, bueno, todo el camino, todo el proceso. Creo que lo valioso del deseo es el proceso, el camino recorrido hasta llegar a ese lugar. Y les quería contar una anécdota me acuerdo el primer curso online que hice, en el que invertí en mí, allá por 2020, creo que fue pandemia. Y bueno, la profe en ese momento nos decía, bueno, piensen en su deseo. Y yo decía, ¿cuál es mi deseo? No tengo ni idea cuál es mi deseo, qué es lo que... Y ella nos incentivaba a ir a caminar todas las mañanas. Lo primero que hagan cuando se levanten, váyanse a caminar, pónganse música que las levante y váyanse a caminar. Y en esa primera caminata que salgo, se me atravesó ese deseo que lo había olvidado completamente, que era un deseo que tenía desde la adolescencia, que tiene que ver con el Camino de Santiago, que era algo que me movió cuando tenía 18 años. Y siempre tenía señales, siempre se me iban apareciendo cosas que me hacían recordarlo, pero después con la maternidad, chau, se me olvidó, me olvidé bueno, no sé si de mí, pero un poco es como nos corremos a este segundo plano. Y bueno, esta caminata me hizo reconectar con ese deseo e ir por eso, y fue como, mientras sepas el siguiente paso, después lo otro ya se va a ir abriendo. Entonces como, bueno, eso, las invito a conectar ahí, a ver cuál es la experiencia que el alma nos está mostrando que quiere vivir. Siento que viene un poco por ahí. Justo que dijiste eso como deseo, digo, bueno, sin hablarnos, escribí exactamente lo mismo, digo, el deseo como motor de vida, o sea, de motor de vida, de voluntad, de creatividad, de amor, de comprensión, de expresión y de expansión. O sea, bueno, cada cosita y cómo ese deseo que nace de ahí nos va llevando por ese caminito hasta... Y que cada semillita, como vos decís, y cada cosita y cada pasito que voy encontrando ahí que me va llevando, es como que todo... hasta que llego a ese deseo. Y me hace acordar de lo que decías recién antes, como que la magia del corazón, digamos, ¿no? La magia sale del corazón. Sale del corazón. Entonces cuando ese deseo está alineado al corazón, a ese amor, porque es un deseo de amor, todo lo que vas viviendo y trascendiendo para llegar a eso es como perfección, no sé, por así decirlo, y te alimenta de entusiasmo, de ganas, de pasión y de querer más y de buscar, y es como una retroalimentación que se hace entre deseo y amor, deseo y amor, deseo y amor, para ir llegando hasta eso, y que en realidad tampoco es como, no sé si llamarlo como una línea de, como que llegué, digamos, ¿no? Porque si no decís, bueno, llegué y ahora, ¿qué? No, es disfrutar de todo ese proceso y te lleva, creo, a vivir el día a día como una gran bendición. Y como que por ahí después me viene esa parte de que si es un corazón activado, es un corazón maravillado. Entonces por eso ese deseo, como todo nace de ahí, para
poder vivir y cambiar todo, y como la importancia de conectar con ese deseo. Me encanta. Y me hiciste acordar una conversación que tuvimos hoy, justamente de esto de tener que discernir, de saber discernir desde qué deseo nos estamos posicionando. O sea, el deseo del alma, que es ese deseo que nosotras queremos transmitir, o el deseo del ego, o sea, ese deseo que también se siente en el cuerpo, ese deseo que también se siente al menos en el centro del chakra corazón, en el centro de nuestro pecho, pero por ahí se siente como una opresión, como, no sé, como una exigencia, como una obligación, incluso puede estar acompañado de ansiedad, de querer lograr ese deseo ya. Y si no lo logro, me siento vacía, me siento frustrada. O ese deseo que sale desde nuestro corazón, desde nuestro sentir, desde sentir esa voz del alma que nos dice, ese susurro, esa corazonada donde voy a decir, yo no sé por qué ni cómo, pero yo siento que esto va a suceder, yo siento que este deseo lo voy a manifestar, yo siento que esto va a suceder, no sé cómo, no sé cuándo, pero confío en el universo, lo entrego al campo cuántico de posibilidades, y si está alineado con la experiencia que yo vengo a vivir, confío en que se va a manifestar y que va a llegar todo para que se materialice en un nuevo proyecto, en una nueva versión de mí, en un nuevo comienzo, en respuestas, en decisiones. Y bueno, y siento que, bueno, que el deseo es eso, es energía pura, es creación, es el deseo de crear vida, darle vida a proyectos, a decisiones, esto que venía diciendo, son deseos que ya están en la memoria del alma, que no necesitamos buscarlo de afuera. Es como la chispa divina, La que chispa, aviva, se el enciende, fuego que enciende, toca el corazón deseo que y se hace como enciende. wow. Sí. Y ahí es cuando creo que sale esa, Y que siento atraviesa. yo que atraviesa todo. Todo. Y que Mente. todo, absolutamente, y que te genera esa certeza y esa paz, de que vos decís, es eso, porque genera certeza y genera paz, Sí. y decís, es eso, es ahí. No te Es por genera ahí. ansiedad, te No. genera certeza y paz. La ansiedad yo creo que si se genera viene o del ego o de la mente, Exacto. o de la mente que está como, que a veces interfiere y te dice, no, eso no, porque a veces es como que yo siento que ese deseo a veces parece como si fuera un imposible a veces, También. y vos decís, no, pero yo, ¿cómo voy a hacer esto? O pues, no sé, y decís, y ahí siento que entra un poco de ansiedad y todo, y decís, no, pero ¿por qué no? Si todos somos merecedores, todos son, cada uno tiene esa chispa divina en cada lugar, en cada uno, y todos podemos crear y vivir, y todos estamos hechos para eso. ¿Por qué a mí no? Siento que también tiene que ver siempre con el dar y el recibir. Que el deseo, como que lo podemos dividir en esas dos grandes categorías. El deseo de dar, que eso también lo empezamos a sentir, o sea, a medida que vamos dando y que vamos accionando cosas, cómo te surge cada vez más ganas de dar. El No sé si les aportar, pasa, el el aportar, sumar, Sí, con sí. tu granito de arena, con lo que vos tengas en este momento, de qué manera puedo sumar. Y bueno, ese es ese deseo que se siente adentro de querer compartir lo que uno, qué sé yo, lo que uno va aprendiendo y eso. Y a la vez también el deseo de recibir, porque muchas veces nos vemos como siendo merecedoras, recibiendo, y que en ese recibir también nos expandimos para conectar más con el dar, creo yo, que todo tiene que ver con esto, con el recibir para dar. A diferencia de los deseos del ego, de la mente o los materiales, que son muy efímeros, como, bueno, no sé, deseo cambiar el auto. No, cambiaste el auto y ya está, vas a querer otra cosa y deseo esto y lo otro. Es como que no tienen consistencia, ¿no? Siento que el deseo es como que llena el alma. Ayer escuchaba una entrevista de Eckhart Tolle, creo que se llama, y decía que, bueno, hablaba del deseo, justamente, que decía que es como la voz del alma, que es ese momento que parás, que él lo decía, respiren, escuchen su respiración, que el deseo
está, y es como cuando eso se frena y se le abre camino al alma y sale el deseo, y abre el deseo desde lo más puro y que uno por ahí ni se lo imagina, porque no es con la mente, sino es con el corazón, y es cuando sale el deseo y es como la voz del alma que te está diciendo, anda por acá. Y él decía que muchas veces esto surge cuando menos nos lo esperamos, que lo tenemos todos, que hablaba desde un ladrón hasta un médico, o sea que todos lo tenemos, y que surge este deseo del alma, como escuchar esa voz del alma que es la que te lleva a algo, que te llena el alma y que no es de la mente. Y que calma el alma. Y que calma el alma. Sí, y también siento que el deseo siempre nos propone un desafío. Como que no es algo... No es cómodo, No el es deseo cómodo, del alma. No, el deseo del alma nos incomoda. Sí, sí. Por eso muchas veces como nos frenamos a nosotras mismas, Sí. como esto que decías Sí, vos. porque te obliga a Porque es un transformarte, a sí, ser sí, honesta sí. con vos misma, Te impulsa. a darte cuenta de que hay cosas que ya no van más, a soltar, a liberarte y a empezar de nuevo. O sea, Exacto. es Por un eso desafío. Es un desafío. Conectar siempre. con el deseo, Totalmente. con el deseo real, el deseo del alma, que es ese deseo que estamos hablando, es un desafío. Es un Y yo desafío. llamo a veces, a los desafíos que son un desafío, donde se desafían creencias impuestas. Por eso ahí viene el desafío, porque mi alma me está pidiendo que yo haga eso. Y adentro siento ese deseo ferviente, como que quiero ir por todo eso, pero a su vez, tipo la mente, el ego entra como diciendo, pero se van a desmoronar un montón de creencias, y vos decís, bueno, no, pero tenés que ir. Y ahí en ese proceso hacerlo con calma, en paz, porque si escuchás el alma, o sea, todo lo que vas a ir haciendo lo vas haciendo con paz, con amor, en calma, y vas llegando igual a hacerlo. Porque si es un deseo del alma, Se va a concreta, manifestar. se va a Es materializar. una semillita que planta el alma y que Claro, eso es ya lo como- sabés, ya lo viste. Y Sí. bueno, y de a poquito vas como Sí. dando esos pequeños pasos hasta Ir también aliviando a la mente. Por eso cuando se van haciendo esas, cuando vas diciendo, bueno, dale, acepto el desafío, voy, lo vas, como que lo vas haciendo y vas rompiendo, por así decir, esos Exacto. límites y esas barreras mentales, Sí. y se va sintiendo tanta paz. Mm. ¿Por qué? Porque ahí parece que me surge el amor propio, porque me estoy escuchando a mí misma, siendo fiel a uno siendo mismo. fiel a mí misma. Entonces cuando soy fiel a mí, surge la verdad, la honestidad, y todo, y decís, qué bien que se siente. Te cambia todo, te cambia hasta el semblante, te cambia la vida, te cambia todo, la sonrisa, y esa cosa, como vos decís, de dar más, de brindarme, de cómo soy. Y decís, no tengo nada más que hacer que dar lo que soy, porque soy esto. Y se caen como esas máscaras, que son esas estructuras en realidad, que bueno, nada, y compartimos desde un lugar real. Es que cuando te das, te lo estás dando. No. Cuando das, te lo das. Cuando das, recibís. Cuando das, recibís. Te lo estás dando vos, recibís. Sí, qué importante también esto de desafiar esos deseos que nosotros también fuimos aprendiendo desde chicos, esos deseos de que para tener un propósito en esta vida tenías que tener el auto, la pareja, Sí, la sí, familia. sí, Entonces vos ibas por este Claro. propósito, por este deseo, y lo deseaste tanto que lo lograste, y después se te llena la vida de preguntas. Claro, cuando llegaste a decir, ahora que, porque era esto. ¿Era esto? Bueno, parte de mi proceso personal. Vamos a abrir un poquito. Abrimos un poco el panorama. Abrimos un poco. Para hacer más La vida reales. privada. La vida real. La vida De real. todo eso te das cuenta que no te llena el alma. Claro, Que, tal que cual. falta algo más. Ujú. Que No hay va algo por ahí, íntimo. chicos. Que falta algo más. Que la casa, el perro, los hijos y el marido. La foto, No te la llega. foto ahí del... Incluso este actor Jim Carrey lo dice mucho. Sí. Me encantaría que todos logren éxito, fama, Ujú. reconocimiento, dinero, para darse cuenta de que no es por ahí. No es por ahí, es conectar con algo más profundo, con ese deseo que, bueno, para cada uno será distinto y cada uno tendrá el desafío, pero eso es lo que verdaderamente te llena.
Que ojo que después, o sea, por decantación, después todo lo que sea que tenga que ser para vos, ya sea la casa, el auto, o sea, puede ser porque está bien, porque vivimos en un planeta de tercera dimensión de materia y tenemos que vivir y cómodamente y todo eso es espectacular, pero claramente no ir, o sea, primero por eso. No, O sea, bueno. porque Te fue como a la inversa, o sea, nos enseñaron como todo a la Nos inversa. enseñaron al revés. Nos enseñaron, No, o sea, pero- se daba no, pero cuenta la ahora. cosa no es- Nos enseñaron al revés, porque claro, o sea, era ahí, busca eso, busca tipo la casa, el perro, la familia, el auto, Siempre agradeciendo porque Por con las supuesto. herramientas que ellos tenían y para ellos eso era la totalidad y bueno, por ahí nuestros padres recién ahora se están dando cuenta, con suerte, que no iba por ahí, ¿no? Que hay algo más. Ahora el que camino hay es algo a la más, inversa. esta conexión con Dios, que es lo que nos hace expandir y bueno, nos hace conectar con Claro, y ese amor compartirnos y desde un lugar ese real. deseo. el propósito. El propósito. Propósito que lo ahí, vamos a claro, dejar. ahí encontrás el Ahí propósito encontrás. real. Ahí vas abriendo el propósito. Y por eso también, bueno, entra todo en este cambio de paradigma que estamos como atravesando, que yo lo llamo de la incoherencia a la coherencia, también entra todo esto, porque claro, todo lo que construimos fueron todos actos incoherentes, no mal, o sea, construimos todo eso, la casa, esto, porque pensábamos que estaba bien, y eso era lo que teníamos que hacer. Y entonces decía, lo hice. Lo logré. Lo logré. Y cuando llegaste dijiste, no, ya está. Me siento vacía. Me siento vacía. A mí era como que tenía todo y aún así me No sentía tenía nada, vacía. Que sí, por ahí son deseos que espera el otro de vos. Claro, entonces Y era que te desconectan y te alejan también de vos De misma, ser. de tu propio propósito, de tu propio deseo. así como estamos dando el ejemplo por ahí, a lo mejor esto solo, nosotros a lo mejor en nuestro caso lo ponemos por la situación que nosotras vivimos, pero también puede ser con una carrera, una persona que Sí. estudia una carrera, no sé, abogacía, medicina, lo que sea, por mandatos, Una pareja, o sea, cualquier cosa, y cuando llega a decir, bueno, ya está, hoy soy médico, hoy soy abogado, soy arquitecto, y llega ahí hace como que queda como, ya tengo el título. ya tengo el título, y ahora... Mm. Y bueno, entonces por eso digo, y a lo mejor nunca te cuestionaste en tu vida que en realidad no querías hacer eso, lo estás haciendo porque tu papá, tu mamá, tu tío, y no está mal tampoco. Pero bueno, cuando llegaste a una determinada decís, no, pará, esto no era lo que yo quería para mí. Es que no escuchamos el deseo de nuestra Claro. alma. Mm. Y ahí es como que decís, bueno, pará, hoy voy a ser coherente y voy a ir por lo que siento. Entonces en ese momento, todo lo que creaste se empieza a desvanecer, porque ya no va más. Y ahí entras como en miedo, porque decís, La incomodidad. la incomodidad, el vacío, El porque desafío. decís, quiero agarrarme de todo esto, pero ya no está más porque conmigo no concuerda. Y bueno, y ahí está el paso en animarse y decir, doy el paso. El puente. Bueno, chao. Proceso de Tirarse al desaprender vacío. de Sí. todo lo aprendido, Ujú. que ya no te llena el alma. Y cuando hiciste ese pasito, que diste el paso a esa coherencia, fue como que Explosión. explotó el Transformación. deseo de amor. Plenitud, transformación, expansión, plenitud, expansión de corazón, propósito. saber que es por ahí, tener la certeza sin dudar. La certeza. Y yo creo que Certeza. cuando eso es lo que estamos hablando, y cuando encontraste esa plenitud adentro tuyo, esa abundancia adentro tuyo, ¿qué piensan que por decantación va a pasar? ¿Qué voy a ver afuera? Lo que soy. Y ahí me voy a encontrar con lo real. Pero es ese traspaso, digo yo a veces esa, como pasar el paso de la vulnerabilidad, o sea, El salto de fe. el salto de fe, y ese estado que parece como que te sentís vulnerable y decís, a mí como que tipo, doy el paso, y ya está, y me encuentro con lo real. Pero bueno, es todo un proceso. Qué Pero miedo, que- chicas, qué miedo que es dar el paso. Qué Sí, miedo. Incómodo, sí. Es incómodo. Sí. Siento que qué poca fe que tenemos muchas veces, porque tener fe es creer que algo nos sostiene, que Dios nos sostiene, y qué poca fe tenemos a veces que no damos ese paso. Y qué gratitud sentir después cuando lo damos, a todas nos pasó en algún momento de la vida, qué gratitud, plenitud
sentimos al dar ese paso y qué confiadas de que algo mayor nos sostiene. Hermoso. Esto de escuchar el deseo del alma. Les podemos dejar como desafío por ahí o como propuesta tomarse ese ratito de silencio, como darse esos momentos o irse a caminar, pero con esa intención de conectar con el deseo, ¿no?, del corazón. El corazón. Porque muchas veces no sabemos cómo. Bueno, por ahí en silencio o saliendo a caminar, pidiéndole a Dios, Escribiendo. ayúdame, escribiendo. ¿Qué le gustaría vivir a tu alma, ¿no? Experiencias. Yo creo que también, como para ir cerrando eso, que todo lo que vayamos sintiendo, pensando, o eso, que ponerlo de frente, escribirlo, dibujarlo, pintarlo, lo que sea, para poder verlo de frente. Porque si está dentro mío, está como de igual a igual, está dentro mío y no lo puedo ver enfrente. Y si yo me lo pongo de frente, ahí puedo decir, ah, sí, y leerme a mí misma o hacer esa autoobservación, también creo que me conecta desde un lugar real. Y bueno, y yo creo que el proceso de todo que estamos hablando se llama confianza plena en uno mismo. Y todo nace de un deseo. O sea, yo le Hermoso. pondría así como Para cerrar, ese divino, título. hermosísimo. Gracias. Bueno, gracias, esperamos que les haya sumado esta información. Nos vemos prontito en el próximo episodio. Bueno, un beso grande a todos. Gracias. Gracias.